Hechos capítulo 16. Vamos a ver. Hechos 16, versículo 11. ¿Cuántos lo tienen? Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Padre, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo para que tú seas glorificándote en todo lo que vamos a hablar en este momento. Que tú te manifiestes, que tu palabra corra, sea glorificada en nuestros corazones, pero más que oír, que podamos ser hacedores de esta palabra, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hechos 16, versículo 11. Bueno, el tema lo he titulado, hermanos, como vimos, el poder de la oración. Y hoy vamos a hablar sobre el poder de la oración y nos vamos a basar en algunos de los eventos narrados en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16. La Biblia aquí nos dice que Pablo y Silas llegan a la primera ciudad de Macedonia por orden del Espíritu Santo, allá en el versículo 12. Dios impidió que los discípulos fueran a una zona ahí que dice que es Asia. Y les dijo el Espíritu Santo, o les impidió que entraran a ese lugar. Algunos han pensado que estamos hablando del Asia, ¿verdad?, del Oriente, pero en ese tiempo se le llamaba Asia también a todo lo que era la zona de Turquía y toda esta región hoy musulmana, donde también encontramos las iglesias de Apocalipsis. Entonces es probable que él esté hablando de esta Asia. Dios no le permitió entrar a esta zona porque tenía un plan para Macedonia, tenía un plan para la región de Macedonia, donde se encontraban ciertas ciudades, y de la cual vamos a hablar en la ciudad de Filipos, de donde tenemos la carta de los filipenses. ¿Ok? Entonces, él quería entrar a esta región, Dios se lo impidió, él lo entendió, no nos dice cómo Dios se lo impidió, pero en una noche tiene una visión donde ve a un hombre que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces él entendió que Dios lo estaba llamando a predicar en esta región. Todavía no era el tiempo del otro lugar. La Escritura nos muestra aquí un contexto de la oración. En el versículo 13 nos dice así: y un día de reposo, sabemos que estamos hablando del día sábado, ¿qué sucedió? Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse, ¿qué se hacía ahí? La oración, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Una de las tácticas que tenía el apóstol Pablo, tal vez no tan éticas, pero una de las tácticas que él tenía, era que él iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque él era un maestro, porque él era alguien importante, alguien que también perteneció al Sanedrín. Y entonces cuando él se convierte, él sabe que en la sinagoga hay judíos y hay personas que creen en Dios, que tal vez no creen en el cristianismo, pero creen en Dios. Entonces voy a hablarles a estas personas para presentarles el evangelio. Entonces él iba donde habían judíos. Esa fue primera su táctica, hasta que ya fue echado completamente de estos lugares. Iba, hablaba, se formaba un alboroto y se llamaba un grupo. Así hacía el apóstol Pablo y ahí empezaba la iglesia, ¿verdad? Hasta que ya se busca, me imagino, ¿verdad? Ya no queremos a este hombre en las sinagogas. Como judío, él podía entrar en ellas. Y entonces todavía era una persona reconocida. Y de alguna manera las personas le escuchaban. Pero acá no vemos que está en una sinagoga. ¿A dónde están? En un río. Las mujeres no tenían no se reunían con los varones muchas veces, ¿verdad? Por ciertas razones culturales y también del pueblo judío. Las mujeres hacían oración a las orillas del río. Entonces es muy probable que ahí tendrían un grupo de judíos o personas que amaban el judaísmo, les gustaba el judaísmo, iban ahí las mujeres y hacían oración. Y allá fue Pablo. Pablo fue a ese lugar y ahí se sentó con los demás que le estaban siguiendo, que sabemos que Silas, y el texto dice nosotros, cuando estamos leyendo, entonces Lucas probablemente estaba ahí, el escritor del libro de Hechos. Así que por lo menos está Lucas también ahí en ese momento. Y en ese momento aprovecha la oración y Pablo les habla del Señor. Aprovecha el momento y es probable que comienza desde las escrituras, como tenía costumbre del Antiguo Testamento, refiriéndose de que ese Mesías que ellos estaban esperando, esa promesa se había cumplido en Jesucristo. Pero aquí hay un detallito muy interesante en el versículo 14, que entonces una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, o sea, ropa muy cara, que era teñida en este color, ¿verdad? Esa era ropa para gente de dinero. Significa que esta mujer era una mujer con posesiones económicas. No todas las mujeres podían emprender en aquella época, más bien hasta socialmente era mal visto, pero ella era una excepción por alguna razón, ¿verdad? Y ella tiene su propia empresa, es vendedora de púrpura y es probable que exportaba a otros lugares. Así que esta mujer era muy acaudalada, según nos da la idea, el contexto de la Biblia. Y esta mujer dice que estaba oyendo. ¿Y qué más? ¿Qué hizo el Señor? Y esto ha sido una discusión teológica muy grande, ¿verdad? Y no lo voy a hacer aquí lo hago los miércoles para que sepan esos temas, los tocamos los miércoles en el culto de enseñanza. Van a decir los calvinistas, ¿verdad?, de que ya ella estaba predestinada, y van a decir los arminianos que no. Pero el texto aquí es claro que es Dios el que abre el corazón de las personas. Pero ella estaba, ¿qué? Hay dos cosas. No solo le dejamos a Dios un ultra calvinismo, que también hay un calvinismo exagerado, que Dios hace todo. Y también está el otro, que es el hombre. Las exageraciones siempre son malas. Ella está atenta a lo que están hablando. Ella está atenta al mensaje. Ella está prestando atención. ¿Y qué hace Dios? Abre su corazón para que entre el evangelio. Sí hay una parte que hacemos nosotros, pero es mínima. Por lo menos prestar atención. Y Dios toca los corazones. Pero si mi mente está en otro lado, si yo vengo al culto y estoy en otra cosa, hermanos, ¿qué va a abrir el corazón el Señor y qué obra va a hacer en tu vida si no vienes bien dispuesto? Si no presto atención. Dice acá la escritura que ella estaba atenta. Primero estaba atenta oyendo. La Biblia dice, pasaje que vamos a estudiar próximamente también los miércoles, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ella escucha la palabra del Señor, Dios abre su corazón y entonces ocurre que ella cree en Jesucristo.
Podemos estar sentados aquí oyendo, me entra por un lado, me sale por el otro, pero nada queda en el corazón. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Así que esta mujer llamada Lidia es la que va a empezar la iglesia ahí, prácticamente, ¿verdad? Su casa se va a convertir como en una célula, y donde van los primeros cristianos de aquel momento a reunirse. Y el Señor abre su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sin embargo, el medio por el cual el Señor entró por ahí fue por un periodo de oración. Aunque no eran cristianos, pero estaban orando. Y cuando hay oración, hermanos, genuina y de corazón, Dios hace maravillas. Dios toca los corazones. Dios abre el corazón y la mente. Dios prepara el corazón. Por eso que la oración, que los cantos, hermanos, no es para hacer un show evangélico. No es solamente para tocar las emociones, no ese es el propósito, sino que también tiene el propósito, mejor dicho, es de preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios, que es la que nos va a transformar, que es la que nos va a cambiar, que es la que va a tocar nuestro corazón. Esta mujer está atenta, esta mujer está abierta al Espíritu Santo que está trabajando en ella. ¿Y qué pasó? Dice el verso 15, y fue ¿qué hicieron con ella? La bautizaron, hermanos. ¿Dónde está el proceso? Diríamos hoy en día. Hoy para bautizar a una persona, hermanos, tenemos que hacer un discipulado 1, 2, 3.0, ¿verdad? Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque lo amerita, porque no estamos seguros. Esa es la realidad, si la persona entendió el evangelio de verdad. No estamos seguros si se convirtió, y entonces tiramos las iglesias, todas, incluyendo nosotros. Hacemos procesos largos para observar y ver si la persona está creciendo, si está dando fruto, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era distinto. ¿Por qué? Porque aceptar a Jesús como su Salvador conllevaba que te pudieran matar. Así que si alguien recibía a Jesús, realmente en la mayoría era porque era cierto. Porque podían matarlo, podían perseguirlo, podían rechazarlo. Y los bautismos no eran como los que hacemos hoy en día, que vamos a una finca, ¿verdad? Y ahí todos juntitos. Otras iglesias tienen su bautisterio dentro del mismo templo, ¿verdad? Otros van... Bueno, a mí me bautizaron con agua salada, no sé si eso era bueno, ¿verdad? Al mar, al río, a donde sea, donde haya abundancia de agua, nos bautizan. Y entonces, ahí estamos entre ¿quiénes? Entre otros cristianos, entre aleluyas, panderetas, canciones, ¿verdad? Pero en ese tiempo, alguien que era bautizado, era un solo lugar público que pasaba la gente, y mira, esta gente se hizo cristiana. Uy, qué bárbaros, están dejando su religión, y todo el mundo se daba cuenta. Así que alguien que se convertía en aquella época era porque verdaderamente había creído en Jesús, y los procesos eran sumamente cortos, porque daban fruto inmediato. Los tiempos han cambiado. Ahora cuando alguien acepta a Cristo es complicado. Antes usted veía a alguien aceptar a Cristo en las iglesias, en un mensaje, alguien pasaba al frente, lloraba y uno decía, pues se convirtió de verdad el borrachito. Ahora tú no te das cuenta, los ves igualitos, haciendo lo mismo por muchos meses. Y uno dice, ¿cambió? ¿No cambió? ¿Se transformó? No se ve cambio. ¿Qué está faltando? Creo que lo que falta es oración. Creo que lo que falta es el poder de Dios. Creo que lo que falta es búsqueda del Señor para que la gente sea impactada. Ahora, no quiero generalizar. Ustedes saben que no soy un pastor de generalizar. Yo sé que hay gente que Dios trabaja de manera distinta. Hay gente que va más lento, va en un proceso. Pero hoy se ven conversiones muy lentas, procesos muy largos, cambios muy esporádicos. Y en estas personas cambiaban y dejaban todo inmediatamente, la mayoría de los casos. Y ella abre su corazón y vea, tanto fue que ahí ella fue bautizada al poco tiempo y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor,
entren en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es probablemente que en ese grupo de reunión habían gente que se conocía como judíos prosélitos, prosélitos, que eran personas que estaban siguiendo el judaísmo y no necesariamente eran judíos, pero también habían gente que se le llamaba justos, que eran personas que querían ser judíos, pero todavía no habían entrado a un proceso. No sabemos completamente qué cantidad de gente había ahí, pero eran gente que estaban buscando a Dios, tal vez de una manera equivocada, pero estaban ahí con un deseo, con un corazón, y Dios toca el corazón de esta mujer. ¿Qué pasó con los demás? No sé, yo creo que sí se convirtieron en otros, pero aquí nos muestra ella porque ella es clave para la fundación de la iglesia en Filipos. Ella es clave. Ella abre su corazón y es probable que abrió su casa para que se hicieran los primeros servicios o cultos en esta región. Pero tanto es el cambio, hermanos, en ella, que ella les obliga, verso 15, ¿les obliga a qué? A quedarse. Y ese obligar, hermanos, es que le está dando hospedaje, y como eran la gente de aquella época, igual que la gente de hoy, ¿verdad? Había cafecito, había comida, había cobija, había comida para el camino, o sea, y más si ella era pudiente, o sea, los cargó de bendiciones, es lo más probable, que ella les ayudara. Pero cuando dice el texto no se obligó, era porque estos siervos del Señor eran muy cuidadosos en no cargar a la gente. Entonces probablemente decían, no, ahí veremos dónde vamos a ir, no, ahí vamos a ver qué hacemos. Y ella los obligó, ¿se quedan o me molesto? ¿Verdad? ¿Se quedan o van a ver qué hacen? Entonces también vemos la actitud. No estamos hablando de siervos de Dios, como los hay algunos que no son de Dios, ¿verdad? Y que aprovechan la mano de una persona y se llevan el brazo y quieren quitarle todo, ¿verdad? En nombre del Señor. Ellos no eran así. Tenían que obligarlos para que recibieran bendiciones de Dios. Tenían que obligarlos para que pudieran ser atendidos, porque no buscaban ganancia deshonesta. No estaban en eso. Por supuesto que necesitaban comer, por supuesto que necesitaban movilizarse, pero no era su objetivo. Así que al final de todo, la oración es la que prepara el corazón de las personas para que puedan escuchar, estar atentas y oír el Evangelio. Es la oración la que prepara el corazón. Es por eso que, hermanos, aplaudimos la idea del hermano Ariel, ¿verdad? Que está por ahí, de llegar temprano antes que empiece el culto y de reunir a algunas personas para orar para que el culto sea de bendición para los que están acá. Si no lo sabía, ¿verdad? Creo que en las 9:10 podemos decir, ¿verdad? Por ahí ellos están llegando y hay un grupo de hermanos aquí en la parte del salón orando para que el servicio sea de bendición, para que alguien viene enfermo, Dios lo sane, si tiene algún problema, alguna circunstancia, Dios se glorifique. ¿Qué tal si nos unimos más? ¿Qué tal? Yo sé que en las mañanas los que están sirviendo, complicado, están en la puerta, están viendo los baños, están revisando que todo esté bien, pero si alguien está desocupadito y llegó temprano, dice, voy a llegar temprano porque en la iglesia hay oración antes del servicio. Véngase. Estas cosas han desaparecido de las iglesias evangélicas. Nos hemos modernizado, sí hemos avanzado mucho, ahora tenemos más aparatos. Eso es lo que tenemos, más aparatos, más tecnología y todo. Sin embargo, cuando nos falta eso, nos quedamos. Se fue la electricidad, creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? Muy interesante ver, esas pruebas son interesantes para ver qué hacemos cuando ya no suenan los instrumentos. Si seguimos cantando, la gente comienza, uy, se fue la electricidad. Pero si yo estoy metido en la presencia del Señor, ¿qué me importa que no haya electricidad? Cantamos y les ayudamos a los cantantes o los opacamos si es necesario, ¿verdad? Y seguimos adorando al Señor, o con una guitarrita o con las tumbas que están ahí, seguimos adorando al Señor. Que estas cosas que son buenas, que nos ayudan, no nos amarren. Un día no hay computadora o no hay videobin, ay, ¿qué pasó con las canciones? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas veces oye las canciones? No las deberíamos saber. Digo yo, ¿no? No nos sabemos el canto de Shakira y
y no sé quién, y cómo, para la iglesia cómo cuesta. Yo sé que ustedes no oyen eso, ¿verdad? Ni Bad Bunny ni nada de esas cosas feas, hermanos. Que con costo vamos a llamar música. Perdón el comercial, ¿verdad? Con costo le vamos a llamar música, en el caso de Bad Bunny, ¿verdad? Nosotros seguimos a Jesús. El tiempo de oración es fundamental para que Dios se glorifique. Usted puede decirme, pastor, pero yo quiero servir. Es más, hay textos donde nos dicen que había mujeres que servían orando y ayunando. Imagínense, una manera de servir a la iglesia es orando para que Dios se glorifique, para que Dios se mueva en el culto. Es una manera de servicio. Si no sabía y no encuentra, es que todo está ocupado. Hay líderes por todos lados. Ojalá, ¿verdad? Está lleno todos los ministerios. Está el de oración. ¿Qué le parece? Ese es uno. Y es fundamental para que Dios me use a mí y para que Dios pueda convencer al pecador o la persona que viene muy cerrada, entra por esa puerta, pueda oír el mensaje y Dios le abra el corazón. Pero no es por la capacidad del predicador, es por el poder de la oración de todos juntos. Así que usted puede ayudar en esto. Cuando tenemos oración en la iglesia, no es tiempo para hacer otra cosa, métase también ahí en ese momento. Bueno, la escritura acá nos dice, siguiendo la narración, de que ellos probablemente en otro día iban de nuevo a ese lugar, lo agarraron como un lugar para evangelizar, ¿verdad? Así era Pablo. Bueno, ya logramos algo, vamos de nuevo al río, vamos de nuevo a la oración. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, eso también nos muestra una constancia de que a ellos les gustaba orar. Y quiero hacer un comentario así bien, va a sonar raro, ¿verdad? Pero si alguien de otra religión me invita a orar, ¿verdad? Mientras no sea algo satánico ni nada de eso, y crea en Dios, ¿por qué no voy y aprovecho? Le muestro el amor del Señor, ¿verdad? En vez de juzgarle, yo no hago esto, ni aquello. Hay que también ser sabios. Claro, yo tengo que tener madurez porque si no ahí quedo también rezando, ¿verdad? Tampoco es el punto. Pero hay cosas que se pueden aprovechar. Hay momentos que se pueden aprovechar. En una vez creo que fue un sacerdote, no tenía un rango ahí en la iglesia, yo digo sacerdote, y me conoció, no sé, por ahí, por otra persona, y me dijo, lo voy a invitar a una reunión. Seguro esperaba que yo le dijera, no, jamás, soy evangélico, santo y centroamericano y apartado para Dios y su reino. Claro, cuando guste, aprovechamos. En Guanacaste, si no me equivoco, en una ocasión hicieron una actividad comunal y invitaron al sacerdote y me invitaron a mí como pastor y a otro pastor que estaba en la región. Unos ahí aprovecharon para tirar indirectas, ¿verdad? De la religión y todo. Ese no es el objetivo. Hay cosas donde podemos participar sin ser ecuménicos. No es que estoy diciendo que seamos ecuménicos ni mezclemos una cosa con la otra, pero tengamos el objetivo la evangelización y la salvación de las almas. Con mucho respeto lo voy a decir esta parte también. No tiene que hacerlo, eso soy yo. Se muere un familiar y digamos que ellos son católicos. ¿Qué es más mal testimonio? ¿Que yo me quede en la parte de afuera atrás o que entre y me siente? Aunque no esté de acuerdo con algunas cosas. Después yo los invito a mi iglesia y pretendo que ellos vengan a mi iglesia, pero yo ni me interesa ir a la de ellos. Entonces hay cosas que son respeto y decencia y nos vamos más allá de la raya también. Igual yo como pastor, alguien me dijo, uy pastor, ¿usted entró a la iglesia católica? Sí, me senté ahí, oí el sermón y toda la cosa. ¿Hubieron cosas interesantes? Claro que sí. Otras no, igual que todo. También nuestras iglesias evangélicas también dicen cosas que nada que ver. Pero para mí es más importante que el familiar X me vea ahí y diga, el pastor me acompañó, aún se metió allá y ahí estuvo conmigo en ese momento. ¿Qué es más importante? Más importante son las almas. ¿Dónde se metía Jesús?
en la sinagoga, dice, creo que Juan, de ellos, ahí lo raya, se metía en la sinagoga de ellos, claro, para evangelizar, para aprovechar. No estoy diciendo que usted haga lo mismo, por supuesto. Si usted no tiene formación y cree que se puede enredar o lo pueden enredar las religiones, tenga cuidado. Pero si hay una oportunidad de hablar de Jesucristo aquí en una reunión probablemente judía ahí y la podemos aprovechar, aprovechémosla. Si le invitan a una reunión familiar ahí y le dicen, ¿usted puede orar por nosotros? Uy, pero aquí no hay nadie cristiano. Ore, ¿qué importa? Aproveche la oportunidad de influir sobre ellos. Bueno, al salir de ahí, hermanos, mientras ellos iban a la oración, perdón, me extendí ahí, nos salió al encuentro una muchacha, la cual daba ganancia a sus amos, verso 16. ¿Y qué hizo esta muchacha? Dice que la muchacha tenía espíritu de adivinación. Creo que en el original va a decir pitonisa, así se le llamaba a las adivinas, o sea, en honor a la serpiente, ¿verdad? Pobre pitones. Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, si usted no sabía, todas estas cuestiones, hermanos, que tienen que ver con la adivinación, están del lado de Satanás. Las cartas que salen ahí, que te leemos la carta, que la línea de tu mano, no sé si es más larga tal cosa, si es más corta tal cosa, ¿verdad? Te leemos la mano y por ahí ahora se ha disfrazado de cuestiones como que nada, no es malo. Cuidado con lo que practicamos. Y estas era adivina. Sé que hay farsantes, por supuesto, pero hay gente que sí tienen contactos con seres demoníacos y sí saben cosas y sí dicen cosas, porque los demonios están regados por todos lados, ¿verdad? No son Dios, pero están regados por todos lados. Y entonces adivinan, dicen algunas cosas que tal vez puedan suceder. Y en este caso esta mujer tenía un espíritu que le ayudaba a adivinar, tenía un demonio que le ayudaba a adivinar, o sea, que le soplaba probablemente. Mira, ese se llama fulano de tal, tú te llamas fulano de tal. Y el diablo se lo decía. Entonces, esta mujer traía ganancias, pero vea el verso 17. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, estamos hablando aquí de Lucas, que escribió Hechos. Daba voces diciendo, estos hombres, pero vea, ¿qué hay de malo en esto? Verso 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Pregunto, ¿estaba diciendo una mentira? ¿Estaba diciendo algo cierto? Hasta estaba predicando. Hasta el demonio ahí estaba predicando. Estos hombres os anuncian el mensaje de salvación. Y estoy reduciendo. Estos son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el mensaje de salvación. Y eso era día tras día. Y ya Pablo ya estaba cansado. Cada vez que salían ellos. Estos hombres anuncian el mensaje de salvación. ¿Qué tiene de malo eso? Usted diría, está diciendo algo positivo. ¿Dónde está lo malo? Hermanos, ellos estaban en una misión secreta. Ellos estaban en una misión secreta y el diablo los estaba descubriendo ahí mismo. Estos están anunciando el mensaje de salvación. Véanlos ahí van los dos, ahí están ellos. Se llama Pablo y el otro se llama... ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que ocurra lo que va a ocurrir de todas maneras, ¿verdad? Para que los callen, para que los silencien, para evidenciarlos. Y probablemente ella lo hace o el demonio lo hace disfrazando el mensaje, porque está diciendo algo positivo. ¿Cuántas personas se dicen profetizas hoy en día? ¿Cuántas personas se dicen profetas en las iglesias evangélicas? ¿Cuántas personas dicen Dios me habló, Dios me dijo? Y el mensaje es más o menos, porque a veces son mensajes de la misma Biblia. Arrepiéntete y tal cosa, es lo mismo, ya lo pueden encontrar en la Biblia.
Y dice el otro que es el fin del mundo. Yo he oído cada profeta y cada pastor decir que es el fin del mundo. Uno muy famoso, no voy a decir su nombre. Una iglesia muy grande, y él profetizó el día de la venida del Señor. Se equivocó. ¿Qué dice la Biblia con los que se profetizan y se equivocan? ¿Qué debían hacer? Apedrearlos, ¿verdad? Eso decía el Antiguo Testamento. Pero entonces ellos decían, no, es que el profeta tiene un margen de error, un margen de posibilidad de error. ¿Qué es eso? Si es de Dios el mensaje, no hay margen de error. Por ahí hay ahorita una ola de gente que está volviendo a anunciar la venida del Señor, para ver si alguien pega, ¿verdad? Usted le encuentra a fulano de tal, el más inteligente del mundo, dice que el Señor viene en tal fecha. El otro que el Señor viene en tal fecha. El otro que ya está el tiempo del fin, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Creo que el mismo Armando Alducin tuvo que pedir perdón por unas fechas que dio. Hermanos, nosotros, el Señor dijo, el día ni la hora nadie lo sabrá, nadie tiene que estar bateando. Ni los ángeles del cielo lo saben. ¿Por qué inventamos? Podemos discernir que el tiempo está cerca, eso sí, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero fecha, número, día, hora, nada que ver. Y bueno, esta mujer sí, por medio del demonio, está diciendo una verdad que le reveló el demonio. Pero esa verdad no tenía que salir a la luz en ese momento, porque ellos estaban evangelizando y con cuidadito, ¿verdad? Estaban bajo un periodo de persecución, entonces están ahí infiltrados, así que esa mujer lo que está haciendo es exponiéndolos. Otro se come el engaño, no sé, ¿qué pensó Lucas? No sé. Uy, mira, qué bonito lo que está diciendo la señora esa, qué bonito. Lindo, dice que somos siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Muy bonito el mensaje, muy lindo. Pero el propósito era otro. Pero Pablo, verso 18, dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió, en una de esas se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué problema? Se le fue el espíritu de adivinación y ahora trataba de adivinar y no me llega nada. ¿Quién eres tú? Roberto. No, soy Juan. Perdió toda adivinación, se le fue el demonio. Y los amos se molestan. Ya Pablo nos quitó el negocio. Algo le hizo a esta mujer que ya no funciona. Ya no adivina nada, ya no pega la lotería, ni los chances, ni la lotería panameña que compran algunos por ahí, ¿verdad? Ustedes no, tal vez lo que me estén viendo puede ser que allá. Amados, perdió ella toda habilidad que le daba el demonio porque le expulsaron el demonio. Así que el verso 19 nos dice que viendo sus amos que ya había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Lo trajeron ahí frente a las autoridades y dijeron, estos hombres judíos alborotan la ciudad. Ya se metieron en problemas. Al final el diablo ahí como que iba a sacar siempre lo que él quería, detener la predicación. Usted dice, uy, pero si estoy haciendo lo correcto, estoy buscando de Dios, estoy hablándole a la gente de Cristo, estoy orando y me vienen problemas. Sencillamente, ¿por qué cree que le vienen problemas? ¿Por qué cree que se levanta el enemigo? Porque usted está haciendo lo que tiene que hacer. Se va a levantar, va a pelear, él va a pelear sus almas, él va a pelear su gente, la gente que usted le está hablando, él la va a pelear. Él las quiere tener atadas, él las quiere tener amarradas y él va a levantarse. Hermanos, estamos en una guerra y una guerra espiritual. Si usted trata de buscar al Señor, usted trata de servir, usted trata de avanzar, él va a tratar de levantarse. Lo único que le digo es que más poderoso es el que está en nosotros, hermanos. Es más poderoso que el que está en el mundo. Él puede brincar, él puede saltar, él puede asustarte.
Dijiste, ay, voy a servir a Dios y viene una enfermedad. Dijiste, voy a trabajar en esto, voy a mejorar, voy a dejar este pecado y vino este problema. Claro que Él se va a levantar, pero no eches para atrás. Algo estamos haciendo. Como le dijeron a Sancho, dice, los perros ladran, ¿verdad? Sí, es porque vamos cabalgando, dice Don Quijote. Vamos avanzando, por eso se levanta. Sigue avanzando. No te detengas, porque eso es lo que él quería. ¿Qué quería? Detener la evangelización en ese lugar. ¿Qué quería? Que no siguieran llegando gente a los pies de Cristo, que no fueran a la oración. Eso es lo que quería el enemigo. Habrá alguno que dice, cada vez que voy a ir a la iglesia algo pasa. ¿Habrá alguno de ustedes por ahí? Algo sucede minutos antes, momentos antes. ¿Por qué será? ¿Casualidad? Llegan visitas inesperadas. En las experiencias que tuve evangelizando hace un tiempo en algunas zonas, sí, aquí por Guanacaste me acuerdo, íbamos a una casa y en el momento que llegábamos a una casa y hasta nos abrían la puerta, en algunas casas comenzaban a pasar cosas muy raritas. Salían los niños, no habían niños y comenzaban los niños a gritar y a hacer ¡ah! Y qué raro, ¿verdad? De repente comenzaban los teléfonos, estamos hablando y el teléfono. Y se llama el no sé qué. Y media conversación llegaba familia. Y uno entiende qué es lo que está sucediendo. Es el enemigo. Hasta el perro se ponía bravo, me hacía así. Dice, pero qué raro si el perro siempre ha sido tranquilito. Si no es nada raro. Si se metían en los cerdos, no se van a meter en un perro. Pero ¿qué pasaba con Pablo? Tuvo discernimiento, entendió que lo que estaba pasando, sin pentecostalizar el asunto, porque la gente, uno dice esto y cree que ya uno está cambiando la doctrina. Él discernió que era el diablo. Tenemos discernimiento nosotros y nos damos cuenta cuando el diablo está trabajando. ¿Sabe cuándo desarrollamos el discernimiento? Cuando oramos, cuando tenemos tiempo de oración, captamos lo que está sucediendo en el ambiente. Has llegado a una casa y de la nada comienzas a tener dolor de cabeza en unas casas, te comienzas a sentir mal y hay como una opresión. ¿No le haces caso a eso? Nuestro espíritu detecta muchas cosas. Tenemos el Espíritu Santo, sin caer en extremo. Ahora que le dio dolor de cabeza porque hay un demonio ahí, no, hermanos. Pero hay casos específicos, ¿verdad? Hay que la gente siempre la lleva a la exageración. Entonces, ¿qué sucedió con ellos, hermanos? ¿Qué pasó con nuestros amigos? Estaban tratando de hacer algo bueno, estaban evangelizando, se ganaron a Lidia, ya está empezando a funcionar una iglesia ahí en casa y están yendo a ver si ganan más gente. Y en una de esas, seguro Pablo, no sé, ya me cansé de esta mujer, y reprende al demonio. Y bueno, Satanás aprovecha eso. Y, hermanos, verso 22, dice que lo golpearon, y se agolpó, el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Los azotaron, hermanos. Y el verso 23, ¿cuánto lo azotaron? Mucho. Usted ha visto las películas de Jesús antiguas, ¿verdad? Las de antes, las más viejas, donde le dan ahí suavecito y plum. No, era de verdad. Ha visto, bueno, estas procesiones donde personifican la pasión de Cristo, ¿verdad? Ha habido casos donde le dan de verdad y el Jesús se pone bravo, ¿verdad? ¿Pero qué te pasó? Me diste muy duro. Bueno, le dieron, pero con ganas a ellos. Había un límite de azotes. Y aquí dice que le dieron mucho. Imagínense cómo les pudo haber quedado la espalda. Cómo pudieron haber quedado con dolor. Hasta en las piernas les daban, sin caminar bien y todo. ¿Nos hubieran hecho eso a nosotros por ir a evangelizar por ahí?
¿Qué usted dice? Esto no es lo mío. Yo no tengo el don de evangelista. Esto que lo haga otro. Yo no sirvo para eso. Sí, porque esperamos que nos vaya bien. No esperamos el ataque del enemigo. Sí, a ellos les fue bien, pero hay un ataque. El enemigo te va a atacar por buscar del Señor. Se va a levantar por querer cambiar. Se va a levantar por hablarle a otro de Cristo. Lo va a hacer. Tiene que estar preparado. Y en este caso fue físico, ¿verdad? Los lincharon. Los metieron, verso 23, ¿a dónde? En la cárcel. ¿Pero cuál cárcel? Bueno, le echaron en la cárcel, mandó al carcelero que los guardase con seguridad. Al 24, anda, no dice cuál calabozo. ¿A cuál calabozo lo metieron? Al de más adentro. Y el calabozo de más adentro él era el más desasiado. No había luz ni nada por el estilo. A veces eran como unas grandes grietas, como cuevas, donde los metían a ellos. Con olor a, ¿qué usted cree? Excremento. Ahí están los siervos de Dios. Yo imagino, no sé, si estos tuvieran otra teología. Lucas, ¿será que hicimos algo mal, Lucas? Pablo, no, es que Dios es de prosperidad, no nos puede ir mal. Declara, Juan, declara. No, reprendo al diablo por estos azotes, no puede ser, yo estoy sirviendo al Dios Altísimo. Eso es lo que no venden hoy en día, ¿verdad? Pastores que no pasan problemas, y somos humanos. Personas que todo les va bien. Personas que deben decir, bendecido, prosperado y en victoria. No, pero hay momentos de ataques. Hay momentos donde el diablo ataca. Lo más grande con todo esto es la actitud de ellos. Los azotaron mucho y los colocaron en la cárcel más fea de todos. Verso 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Quién va a orar así, hermanos? Sí, yo me imagino, todo les dolía, ¿verdad? Pero se pusieron a orar. Se pusieron a orar y tras eso, Pablo y Silas, no cantamos mucho, no sé si cantaban bien, pero ahí les va, vamos a cantar unos himnos y unos cantos a Dios. Los presos los oían. Y esto era un gran testimonio para los presos. Mira, no es que esto le dieron hasta por la lengua. No es que le dieron, que hacen orando y cantando y alabando a Dios. Y es que en el medio de la prueba, Dios espera de nosotros que le cantemos, que le alabemos, que le glorifiquemos, aunque te duela la vida. No que te quejes, sino que le exaltes a Él, que le glorifiques a Él, que le alabes a Él. Dios se mueve en medio de la alabanza, Dios se mueve en medio de la oración, aún que tenga situaciones difíciles. ¿Y cómo estaban ellos? Presos. ¿Cómo estaban ellos? Con cadenas. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te encuentras? ¿Se ha levantado el enemigo en contra tuya? Y tal vez lo primero que hacemos es que dejamos de orar. Como si fuera un castigo para Dios, ¿verdad? No me siento bien, ya no voy a orar. Y Él espera que ore, que le alabe, que le glorifique en medio de la situación difícil. Y cuando hacemos eso, el verso 26 nos dice que entonces sobrevino de repente un terremoto, un gran terremoto, los que han habido en el mundo. Creo que van 7 en estos días y está temblando el mundo por todos lados, si se ha dado cuenta, ¿verdad? Sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Comenzó a moverse eso, hermano. ¿Usted se imagina eso? Ustedes que han vivido muchos terremotos. Yo cuando vine a Costa Rica me asusté, hermanos. Si acaso yo me acuerdo de un temblorcito cuando era niño en Panamá.
Se movió ahí, tic, 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 una cosa. Mi mamá tenía un montón de vasitos y veíamos que esos vasitos se iban moviendo para caerse, ¿verdad? Y ya, pero paró y fue todo. Y yo, ¿y qué es esto? Un temblor. De ahí no he visto nada de eso, que cuando vine acá yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí? Esto tiembla por acá, estaba en Guanacaste, me tembló allá y el epicentro estaba cerquita. Y la iglesia se hacía así, y el piso. Tenía una pecera en la pecera, no sé cómo no se quebró, estuvo de aquí, apareció al otro lado, todo se movió, todo se movió. Me muevo del lugar, también tiembla. Ya estaba traumatizado, ya me acostumbré, ¿verdad? Pero era un trauma, decía, qué país más complicado, ¿verdad? Esa fue la bienvenida. Y en medio de eso, yo no sé si usted es de los ¿qué actitud tiene usted cuando tiembla? ¿Qué hace? Usted es de los que, con calma, salgamos todos por la puerta, ¿verdad? Puede ser que sea eso de lo que mantiene la razón y todo. O es aquello de los que se esconden y dicen, mi amor, venga acá. Ya están escondidos. O salen corriendo y se olvidan de todo el mundo. Salen ahí disparados por donde sea. Entonces tenemos que hacer un simulacro. No es mentira que hay que hacer un simulacro. Nos pide la ley, pero sería buenísimo a ver qué hacemos. Pero ¿qué hacemos? Probablemente eso es algo terrible. Otros se paralizan, quedan así, ¿verdad? No se mueven. Hay casos que quedan catatónicos. No se mueven, pero movete, salí, están ahí. Entonces, no sé cuál sea su caso, pero ni sabe cómo estuvo ahí, pero tuvo que haber impresionado a las personas que estaban ahí cuando la cárcel se comenzó a sacudir y se abrieron las puertas. Casi cuando hay un terremoto más bien se cierran. En este caso se abrieron las puertas y las cadenas de todo, porque no era cualquier terremoto, era provocado por Dios, se soltaron. Pero dice que de todos. Hay una enseñanza. O sea, si estaba el asesino tal ahí, también, uy, las cadenas de toditos, no solamente de Pablo, no solamente de Silas y de Lucas tal vez, no solamente de ellos, Pablo y Silas, lo que nos mencionan acá, se soltaron, sino de todos los que estaban ahí. Ahí hay una enseñanza, por supuesto, que cuando hay oración y cuando hay alabanza genuina, en medio de la prueba, hermanos, el Señor mueve las cosas. El Señor rompe cadenas y abre puertas. Rompe cadenas y abre puertas aún a los que están a nuestro alrededor. Aún de otras personas que están atadas, que están amarradas, que están presas. Ahora lo aplicamos a nuestra vida, por supuesto, al final. En medio de esto, por supuesto, un soldado, si se daba cuenta que se habían ido, se habían escapado, los presos lo podían matar. Y entonces, el dueño del carcelero se da cuenta de lo que estaba pasando, y entonces este carcelero quería matarse, verso 27. Se iba, probablemente con su espada, se iba a matar, porque sabía lo que le iba a suceder. En el verso 27 dice que saca la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso también era un milagro. Todos esos presos hubieran dicho, por aquí es cuando, ¿verdad? Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Pero Pablo era un líder, de alguna manera los contuvo, no sabemos cómo. De alguna manera les habló, los dejó quédense queditos, ¿verdad? Dice, todos estamos aquí, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Entonces pide una luz, ¿verdad? Verso 29, y el hombre se precipita temblando y se postra a los pies de Pablo y Silas. El verso 30 nos dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo llega él a esa conclusión? Si a veces tenemos años de estar predicando en la iglesia y la gente no sabe cómo van a ser salvas.
Y el hombre llegó a la conclusión, ¿qué necesito para ser salvo? Analicemos un poquito, ¿de dónde había oído el tema? El problema es que no predicó. Pablo ahí no predicó, no había predicado. Sí, yo estoy de acuerdo que Dios abrió su corazón, pero ¿qué estaban haciendo Pablo? ¿Orando y qué? Es probable que el canto tuviera letra interesante que llegara al corazón de ellos. Prácticamente con el canto también predicamos. Hay gente que oye la letra, oye y ve la letra. Ahora que la podemos proyectar, ¿verdad? Y si el mensaje es cristocéntrico, va a llegar al corazón. Así que quién sabe qué cantaron ahí. Pero él estaba oyendo. Ellos estaban oyendo y él también estaba oyendo el mensaje cantado. Vea que la alabanza, el canto es importante. Con él predicamos. Con él hacemos teología también. Y él prestó atención a las oraciones. Quién sabe si también con las oraciones no decía acá Pablo algunas cosas, la salvación de la gente. Mira, oro por todos los que están aquí, que se conviertan. Y él pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Te oí cantar o te oí orar sobre ese tema. ¿Qué ocupo para ser salvo? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Pablo? Ellos, pues, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Tienes que creer en Jesucristo para ser salvo. Tú y tu casa. No quiero decepcionarles con este versículo, que muchos los hemos utilizado como promesa, ¿verdad? Creo en el Señor Jesucristo y será salvo yo y mi casa. Sin embargo, hay algunos detalles que tiene que tener a consideración. Donde iba el padre de familia, iba la esposa, iban los hijos en ese tiempo. ¿Será el caso de todos acá? ¿Dónde va usted? ¿Le siguen los demás? ¿O dicen, no, tú ve por allá, yo voy por acá? Esa era la diferencia. Donde iba el padre de familia, iban los demás. Así que si él creía, él influía sobre toda la familia. Si ese es tu caso, genial, tómalo como promesa. Si no tienes autoridad en tu propia casa, ahí está el problema. Habrá que hacer ajustes para que esa promesa se cumpla. Entonces, ¿qué? Los tomó en aquella misma noche, les lavó las heridas, vea, les sirvió. Y enseguida se bautizó, él con todo lo suyo. No sé, hermano, si había una fuente de agua ahí. No sé si había un charquito, no sé a dónde los bautizó, pero los bautizó. Vea que fue de inmediato. Otros nuevos miembros para la nueva iglesia. ¿Qué le parece? Ya tenemos más gente. Ya tenemos una familia, ya tenemos a Lidia y probablemente la familia de Lidia. Ya tenemos una célula aquí para la obra del Señor. Aún las cosas malas, Dios las puede convertir en buenas. A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien. Satanás quiere destruirte, pero Dios transforma eso y lo convierte en algo bueno. Si tú oras, eso sí. Si tú vives en una vida de oración. La oración abre puertas y rompe cadenas. Ya voy concluyendo, ya vi que me emocioné. ¿Qué dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del cristiano es poderosa. El justo, como hemos visto en Romanos los miércoles, es aquel que ha entregado su vida a Jesús y ha sido justificado por su sangre. La oración del justo tiene poder. Su oración tiene poder. Su oración es importante. La oración es fundamental para nuestra vida como cristianos. Los cristianos, hermanos, acostumbraban a reunirse a orar. ¿Hace cuánto no oras? ¿Hace cuánto no hablas con Dios? La oración prepara el corazón, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. La oración nos permite descubrir las artimañas del diablo y nos da poder para vencerlo.
La oración rompe cadenas y abre puertas. La oración salva familias. Por muy cansado que estés o desanimado, no dejes de orar. La oración es tu arma contra Satanás. La oración tiene poder para romper las cadenas de cualquier pecado. ¿Estás luchando con algo? Ora, preséntaselo a Dios. Él tiene el poder para romper esas cadenas. Cualquier pecado puede ser roto por el poder de la oración. La oración puede abrirte puertas que estás necesitando. Él abre puertas de empleo, puertas de trabajo, oportunidades. Ora, preséntaselo al Señor. La oración puede unir a tu familia y traer salvación.